En este tema 4 vamos a seguir avanzando en técnicas de control y vamos a ver pues, el control digital, que es el control que se utiliza hoy en día en autómatas y en ordenadores, en el control industrial. Se parte del control analógico para ser llevado a dispositivos eh, como son los computadores y los PLCs, que son digitales. Y también vamos a ver unas técnicas avanzadas de control, bueno, no son tan avanzadas, pero nuevas con respecto a lo que hemos visto. La primera de ellas se llama el control en cascada. Aquí vemos un esquema de control donde tenemos dos lazos, uno primario que controla la variable principal del proceso y un lazo secundario o dentro de este lazo primario en el cual se va a controlar una variable interna. El objetivo es que una perturbación o un cambio en una variable interna del proceso no se propague a la variable principal para que este controlador principal pues no tenga que hacer múltiples tareas de atender a cambios internos en perturbaciones internas que pueden ser controladas por estos lazos secundarios. Un ejemplo lo podemos ver aquí es un control sin cascada. Aquí hay un bobinado en una industria metalúrgica. Se va controlando la temperatura, se mide con un pirómetro y se controla esa temperatura a través de un tanque de agua y, bueno, pues una válvula. Según haya perturbaciones en la temperatura, pues se dejará pasar más o menos caudal de agua o de fluido en el banco final de enfriamiento. ¿Qué supone el control en cascada? Bueno, pues el control en cascada supone que si hubiera una disminución en la presión de este tanque de alimentación, pues entonces habría un cambio porque en la temperatura, porque esa presión haría que la capacidad de enfriamiento de este sistema fuera menor al disminuir la presión. Afectaría la temperatura y este regulador principal de temperatura pues tendría que hacer frente a esas perturbaciones. Sin embargo, si nosotros controlamos la presión o el caudal de enfriamiento en un lazo interno o secundario, pues esos cambios van a tardar más o incluso no van a llegar al afectar a la temperatura. Entonces se regula el caudal, que es una variable interna, a través de un lazo de control secundario que tenéis aquí. El esquema, como veis, es este. Otro tipo de control que se utiliza también bastante es el control feed-forward. El control que hemos visto nosotros se llama de retroalimentación, control feedback, de atrás hacia adelante y de atrás hacia adelante. Y el control por anticipación o feed-forward consiste en tener un sistema que mida perturbaciones normalmente externas. Y midiendo la perturbación, el controlador feed-forward actuará directamente sobre el sistema, sin tener que esa perturbación en un esquema feedback, esa perturbación afectaría a la variable controlada y una vez que el error la detecta, el controlador actuaría. Sin embargo, en el control feed-forward directamente se mide la perturbación y lo más rápidamente posible se actúa sobre el sistema. Por ejemplo, en un control de un motor, de la velocidad de un motor, el motor está sometido a pares resistentes diferentes en todo momento. Bueno, pues si somos capaces de medir ese par que se está solicitando al motor, pues vamos a poder actuar sobre el actuador directamente en función de ese par mecánico y vamos a lograr anticiparnos a que esa perturbación se propague. Otro ejemplo también muy usado es el control de temperatura.
Si en nuestra casa estamos controlando la temperatura con calefacción, si somos capaces de medir la temperatura en el exterior, pues en el momento que notemos un cambio en la temperatura exterior, una bajada, una subida importante, sin pasar por el controlador feedback, actuaremos directamente sobre la caldera. En cuanto detectemos una bajada de temperatura exterior, podemos actuar sobre la caldera anticipándonos a que esa variación de temperatura exterior enfríe la casa, que lo va a hacer, pero claro, se va a reaccionar mucho más tarde que si lo hacemos con el feed-forward. Entonces, este control feed-forward consigue adelantarse pues eso, a esas perturbaciones externas, y también sirve cuando hay variaciones de consigna, pues esas variaciones de consigna en vez de pasar por el regulador feedback, se suelen pasar por el regulador feed-forward para adelantarse. Aquí tenemos una mezcla de control feedback típico y un controlador feed-forward. Aquí se suman la de feedback y la de feed-forward. El regulador feed-forward está tomando a través de un sensor una medida de las perturbaciones. Bien, os voy a mostrar una simulación de un control en cascada. Este es un control en cascada en Scilab, donde, bueno, pues se mide una variable, se regula una variable principal, pero internamente se está controlando esta variable con otro regulador secundario y regulador primario. Si lo simulamos, bueno, pues un control. Internamente se han hecho los dos. Y en el control feed-forward, lo que estamos haciendo es un cambio de consigna. Entonces, ese cambio de consigna, vamos a pasar de 22 a 27 grados en un control de temperatura. Pues en vez de pasar ese cambio de consigna por el regulador PID, que bueno, que va a pasar, pero nos vamos a adelantar con el feed-forward, puenteando este controlador PID para con un feed-forward adelantarnos. Si este controlador no tuviera efecto, aquí hemos puesto todo a 0, la salida del sistema pues sería esta. Este es un cambio de consigna y bueno, pues esta es la salida. Y si utilizamos un regulador feed-forward, pues la salida nos adelantamos un poquito, la salida trata de seguir a la consigna con mayor velocidad, aunque aparece aquí una sobreoscilación. Entonces, bueno, ajustando aquí estos parámetros del feed-forward se puede conseguir un seguimiento más rápido en los cambios de consigna. Como veis aquí, este es el feedback y este sería el feed-forward, en el cual se puentea o se soslaya este regulador PID. Este feed-forward pasa por aquí para adelantarse o anticiparse a las perturbaciones que pueda haber externas o a los cambios de consigna. Otro tipo de control avanzado es el controlador FTSE. Este controlador está basado en la lógica FTSE, que es más parecida a cómo trabajamos los humanos o cómo tomamos las decisiones los humanos, en las cuales la lógica que usamos no es todo blanco o negro, 0 1, sino que existen una serie de infinitos valores entre el falso y el verdadero. La lógica tradicional, podríamos decir que pues tiene dos valores solamente, el verdadero y el falso.
no hay nada intermedio entre el verdadero y falso. Esa es la lógica digital que hemos aprendido. Sin embargo, en la lógica FTSE, pues tenemos entre el verdadero y el falso, podemos llamar esto 0 y esto 1, pues hay una serie de valores intermedios entre el verdadero y el falso, y pues estos valores son infinitos. Es decir, a cada proposición se le asigna un grado de verdad. Por ejemplo, si decimos que un vaso de 100 mililitros está lleno con 30 mililitros de líquido, pues podríamos decir que la proposición el vaso está lleno, que sería la proposición verdadera, pues le asignaríamos un grado de verdad de 0,3. Si decimos que el vaso está vacío, pues le asignaríamos una proporción, un grado de verdad de 0,7. Entonces los controladores FTSE industriales trabajan con reglas if-then, como hemos visto en programación, y pues se asigna un grado de verdad a las variables y un grado de verdad a las actuaciones. Podríamos decir, para controlar la temperatura, que si la temperatura es muy fría, parar bruscamente el ventilador. Si la temperatura es fría, frenar el ventilador. Si la temperatura es normal, mantener la velocidad del ventilador. Si la temperatura es alta, aumentar mucho la velocidad del ventilador. Ese sería un control, el control que haría un humano. Bueno, pues esto se puede programar con reglas if, asignando pues estos grados de verdad a las variables y a los actuadores. Las operaciones lógicas también cambian un poco. El NOT pues, cambia o 1 menos el grado de verdad de la variable o de la proposición. La operación lógica I pasa a ser a un mínimo entre los grados de verdad de estas variables, y el OR sería el máximo. Estas son las operaciones de lógica difusa que se emplean. Bueno, esto es mucho más complejo, aquí simplemente estamos hablando de una introducción, y se utiliza mucho en aire acondicionado, en el enfoque en cámaras de fotos en el móvil, por ejemplo, en lavadoras y en frigoríficos. Este tipo de control. Es un control diferente a los que hemos estudiado. Aquí hay un ejemplo de un control de la velocidad de un motor con bueno, pues un regulador normal y un regulador FTSE 2 y un FTSE 1, y se ve que el FTSE Control 2, pues bueno, tiene una respuesta muy suave y preferible al controlador estándar.